Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Unlock the Expansion Secrets. Primero que nada, me voy a presentar formalmente. Yo soy Julieta Salas Gatti, soy la gerente comercial de Arch Group. ¿Cuál va a ser un poco el objetivo de este evento? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de este evento? Vamos a revisar ciertas características, vamos a revisar ciertos errores y aciertos que cometen las empresas de servicio B2B a la hora de buscar el crecimiento. ¿A qué nos referimos con el crecimiento? A la internacionalización, a la expansión de su negocio, ¿sí? Les voy a contar ahora un poquito cómo es la agenda. Si me ven que yo voy girando, es porque ahí tengo el chat, los voy leyendo. Si van teniendo preguntas, si van teniendo dudas, escríbanlas, que está el equipo pendiente para hacérmelas llegar. Si escuchan bien, si hay algún problema, escríbanlo también. Vamos a ir entonces con los momentos de la agenda del día de hoy. La intención va a ser que este evento, o este Unlock the Expansion Secret, sea más que nada teórico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar y ustedes nos van a tener que escuchar. Préstenos atención, no se aburran. Sin embargo, la única manera de ver la realidad es la ejecución. Por eso es tan importante y tan fundamental ir bajando esta información a tierra y poder después responderse cuál es la restricción específica que tengo yo hoy, que tengo que resolver para lograr los resultados, ¿sí? Dicho eso, vamos a ir a la agenda, vamos a separarla en 3 sesiones, ¿sí?, fundamentales. La primera va a estar orientada muy cortamente para explicarle quiénes somos. Va a estar acá con nosotros Andrés Melero, nuestro CEO, para contarles un poquito quiénes somos y también entender específicamente la introducción a la expansión, a la internacionalización, para que ustedes también puedan saber si están listos o no para iniciar una internacionalización y si no están listos, van a poder saber qué es lo que tienen que empezar a resolver. Además, vamos a tener el privilegio de 2 entrevistados que han trabajado con nosotros, que trabajan el día de hoy, que son empresas Gacela. Vamos a revisar qué son las empresas Gacela, qué quiere decir crecer más de un 100, 200, 300% en un año, cuando en general una empresa de servicio crece entre un 40 y un 60. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Los vamos a tener acá, los vamos a entrevistar, les van a poder hacer preguntas y vamos a poder ir también revisando cómo fueron logrando ellos los resultados. Entonces, en esta primera sesión vamos a entrevistar a Facundo Aguirre, el dueño de Vipin, que es una empresa de tecnología. En la segunda sesión vamos a entender cómo adaptar nuestro servicio a un mercado que no conocemos y, más importante, al que no nos conocen. Porque todos sabemos que por referidos podemos lograr resultados. Si nuestro servicio, si la entrega del servicio es la correcta, probablemente logremos algún crecimiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Donde no nos conocen, donde no sabemos si nuestro servicio funciona para el mismo tomador de decisión o para la misma industria o mismo para ese mercado. Y después vamos a entrevistar a Hernán, el dueño de Setup, que es una empresa de servicio B2B también, de tecnología, para poder entender qué es lo que hizo él en estos últimos años, qué le trajo resultados y cuáles fueron los errores que cometió y de los que aprendió. Y por último, vamos a tener a Raquel, a nuestra directora, para entender y revisar cuáles son los 5 errores más comunes a la hora de intentar una internacionalización. Es fundamental entenderlos para no cometerlos, para poder evitarlos y lograr los resultados más rápido. Bien, antes que nada, me parece fundamental, yo les puse ahí el QR para que agenden la sesión de 10 minutos con nuestro equipo. No esperen a otro momento, no esperen a que termine el evento para después agendar, para hacer otras cosas, porque yo entiendo que tenemos muchas urgencias, tenemos que estar atajando penales, apagando incendios, y ahí nos desviamos de lo importante, que son las decisiones estratégicas que nos llevan a crecer nuestro negocio. Agenden la sesión, pueden directamente sacarle la foto al QR, los va a llevar al calendario, se agendan. Son 10 minutos también para entender, como les dije antes, si están listos o no para iniciar una internacionalización y si no están listos poder decirles qué es lo que tienen que empezar a trabajar. Ahora sí, voy a darle la bienvenida a Andrés Melero, nuestro CEO y uno de nuestros fundadores, para que inicie la sesión. Bienvenido, Andy. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como decía Julieta, mi nombre es Andrés Melero. Voy a hacer un cambiazo de manos, espero que me salga bien. Ahora sí.
Muy bien. ¿Qué es Archup hoy y cómo podemos entender la consultoría que nosotros damos? Hace 10 años, este es el 10º año que nosotros venimos trabajando, los dos socios, Raquel y yo, trabajamos en un fondo de inversión en Brasil, en Innova Incubators en Belo Horizonte. Lo que hacía este fondo de inversión era compraba posiciones en empresas de tecnología y luego buscaba resolver ciertas situaciones para después de resueltas poder venderlas un poco más caras. Y nos mandaba a nosotros. Y trabajamos en un montón de situaciones distintas. A veces nos pasaba de que el fondo decía, mirá, no confío mucho en la información financiera de esta empresa, o fíjate de reclutar y formar un equipo de mandos medios, o trabajar con el gerente general porque no está pudiendo lograr los objetivos comerciales, y demás, y demás, y demás, y más. Y una vez nos tocó el que más nos gustó, que fue un proyecto de internacionalización. Me acuerdo que específicamente fue un CRM que había que internacionalizar y exportar fuera del Brasil a nuevos mercados. Y lo que nos dijeron fue, es un tema muy integral porque toca muchas aristas, pero si se resuelve destraba el valor y multiplica el valor del negocio. Y la verdad que fue el que más nos gustó. Incluso cuando terminamos ese proyecto dijimos, mira, el día de mañana, con algo propio, nos vamos a especializar en esto en particular. De todo lo que vimos, esto creemos que puede ser el mayor multiplicador. Y fue lo que hicimos. Trabajamos siempre en los últimos 10 años en resolver el mismo tipo de problema. Una empresa de tecnología y servicios que no sabe cómo internacionalizarse o que ya tiene cierta internacionalización pero no lo está pudiendo hacer de manera efectiva o a la velocidad que le gustaría. Y una y otra vez, semana a semana, tratamos de encontrar soluciones para lograr la resolución de ese problema de forma más efectiva y de forma más eficiente. Hemos llevado a cabo unas 2.000 expansiones en los últimos 10 años. Estas expansiones incluso van a encontrar medición de los últimos 4 años en Archup Review, que lo van a poder descargar desde nuestra página web, donde todos los meses de los últimos 4 o 5 años hemos censado a cada una de estas empresas, en sus canales, en sus adquisiciones, en sus costos también, para que ustedes puedan ir aprendiendo. Actualmente tenemos más de 300 empresas en internacionalización activas y 211 empresas Gacela desde que hemos arrancado. ¿Qué son las empresas Gacela? Las vamos a ir contando más durante el día, pero son empresas que han tenido un desarrollo comercial y estructural relevante y al cual hemos premiado. Representan un crecimiento de más de 100, 200 o 300%, están divididas en distintas categorías, menos de 1 millón de facturación, de 1 a 5 y de 5 a 10 con distintos elementos de alcance, ya sea en facturación, en utilidad o en cantidad de colaboradores. Pero todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes puedan ir obteniendo elementos específicos de acción a través de este webinar. ¿Cuál es el nuevo paradigma de la internacionalización? Y esto es fundamental porque los paradigmas son las premisas sobre las cuales sustentamos nuestras decisiones. El paradigma fundamental es que hoy en día, y hace ya unos 36 meses, las empresas no tienen que decidir si se internacionalizan o no. Las empresas hoy en día no deciden si se internacionalizan o no, como acabo de decir. Deciden cómo hacer frente a esta internacionalización. Se preguntan si están siendo beneficiadas o perjudicadas por la internacionalización, al menos en tecnología y servicios. ¿Y por qué les menciono esto? Por estos 3 elementos y van a ver qué interesante esta nueva perspectiva que les voy a dar, que incluso a algunos no les va a sorprender en lo más mínimo. Tiene 3 elementos. Hoy en día, toda empresa de servicios de Latinoamérica está compitiendo con nuevos mercados. Quiere decir que si yo tengo una empresa hoy, una software factory en Perú, la realidad es que comercialmente mi prospecto me va a estar comparando no solamente con otras empresas de Perú, sino con otras empresas de Argentina, de Colombia, de México, de Centroamérica o incluso de otros lugares. Comercialmente, hoy en día compito con otras plazas. Aún si no tengo ningún cliente en otros mercados, si yo soy una empresa de México, tengo que entender que mis prospectos me están comparando con empresas de Colombia, me están comparando con empresas de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica. Entonces, comercialmente yo ya estoy internacionalizado. Tengo que entender que ya tengo una internacionalización y preguntarme si me está beneficiando o si me está perjudicando sin que me dé cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 o 3 años nos pasó con un prospecto que fue una primera reunión, una segunda reunión con nosotros, una software factory de República Dominicana. Me acuerdo como si fuera hoy, terminó la segunda o tercera reunión y dice, bueno, mirá, nosotros por procedimiento interno lo que tenemos que hacer es comparar con 2 o 3 alternativas y sobre eso decidir. A lo cual yo le contesté, bueno, me parece bien, no hay ningún problema. La realidad es que
quisiera ver qué tan fácil es comparar con una empresa que tiene más de 500 testimonios de otras empresas de tecnología con las que haya trabajado, con más de 100 business case, que tenga más de 200 de empresas Gacela certificadas, que tenga 2 libros sobre internacionalización de empresas de internacionalización, de empresas de tecnología en su proceso de internacionalización. Es bastante infrecuente. Dicho y hecho, tiempo después nos termina contratando y le dije, ¿y con quién nos comparaste? Y me dijo, y la verdad que los comparé con otras alternativas y no me era fácil conseguir una alternativa similar, pese a que ustedes capaz cobran incluso más que las otras alternativas. Lo que esconde este ejemplo es lo siguiente. Lo que esconde el ejemplo es que esta consultora que le pidieron una propuesta, capaz hace 4 años la ganaba. Esa consultora de República Dominicana, que esta empresa de tecnología le pidió una propuesta de formación, de entrenamiento y demás, capaz lo hubiera ganado, pero hoy en día compite contra otras empresas, compite de forma internacional. En segundo lugar, tenemos el modelo operativo. La realidad es que hoy en día toda empresa de servicios es operativamente internacional. ¿A qué me refiero? Que puede contratar una empresa de México, puede contratar gente en España, puede contratar gente en Centroamérica, puede contratar gente en Sudamérica. Pero también hay otro hecho que hay que tener en cuenta. No solamente yo puedo, así como vender afuera, también compito con gente afuera. Así como puedo contratar afuera, también mis colaboradores y mis colaboradoras reciben ofertas de empresas del exterior. Me acuerdo, yo estudié la carrera de contador público, soy contador público, y en su momento, dando uno de los resultados finales, me cruzo con un muchacho que había cursado un par de materias y me dijo, no, estoy haciendo un proceso de selección, la verdad que con muchas expectativas para trabajar en Sirgenta, si no me equivoco, que es una empresa muy grande de químicos a nivel mundial. Me lo crucé en otro final, le digo, ¿y cómo te fue? Y me dijo, no, la verdad que quedé, pero no acepté. Y le digo, ¿por qué? Y porque tenía que viajar 1 hora 45. Si bien me ponía un micro a la empresa, me pagaban un montón, era 1 hora 45. Como mínimo, a ir a la oficina 1 hora 45 horas de vuelta todos los días, 5 días a la semana. La limitación territorial de contratación ya casi no existe. Esa persona sí se hubiera cambiado. Probablemente esa persona con un perfil muy bueno ni siquiera estuviese trabajando por una empresa local, estaría trabajando en una empresa de otro tamaño o de otro tipo de competitividad. Entonces, en primer lugar, la empresa ya está internacionalizada, tanto a nivel comercial, yo puedo vender afuera, pero ya compito a nivel local. Segundo, el modelo operativo también está internacionalizado. Yo hoy puedo contratar proveedores y colaboradores del exterior, pero mis propios proveedores y colaboradores también me ponen en evaluación y comparación con otras empresas y proveedores a nivel internacional. Y tercero, tengo que entender de que tengo opciones financieras en cuanto a ganar en monedas más fuertes o tributarias de tributar en domicilios fiscales como Delaware, Wyoming y Nevada, que son mucho más competitivas. Pero no solamente tengo la opción, y eso es parte de lo que les quiero comentar, que no solamente la opción de, sino también la necesidad, porque hoy en día yo compito teniendo una presión tributaria hoy en día no sé cuál será su presión tributaria, cambia de cada país, pero si ustedes calculan cuánta plata pagaron de impuestos, sobre cuánta plata le entró a la cuenta el año pasado, van a sacar su presión tributaria. Generalmente en Latinoamérica va entre 10 y 30%. Real, no teórica, sino cuánta plata ustedes le pagaron al fisco sobre cuánta plata efectivamente entró a su cuenta. De 10 a 30%. En Delaware el tax está en la mitad del 1%. Una LLC en Delaware está en la mitad del 1%. Eso es una gran opción. Me hace mucho más rápido, me hace más flexible, me hace más recursivo. Pero ojo, porque sus competidores comercialmente ya tienen esa facilidad que ustedes no están teniendo. Operativamente, estos 15, 18 puntos que estoy perdiendo de presión impositiva, seguramente mi competidor lo esté utilizando o para distribuírselo a sus socios o para reclutar mejor talento, que también es una razón por la cual la retención también es tan fluctuante el día de hoy, porque hoy en día las empresas son más rápidas, son más dinámicas y son más recursivas para capitalizar oportunidades, o al menos las que están aprovechando la internacionalización, que es la base de lo que vamos a ver hoy. Cómo aprovecho la internacionalización y multiplico las posibilidades de mi empresa más que siendo arrastrado para atrás. Entonces, y acá hay un punto importante. Estos elementos que acabamos de ver, estrategia comercial, modelo operativo y estrategia financiera e impositiva. Les voy a hacer una pregunta que me gustaría que me puedan, si se anima alguno, a contestar en el chat, que es la siguiente. ¿Qué empresas en los últimos 85 años, más o menos desde 1920,
tienen estas mismas características y qué podemos aprender de las mismas. ¿Qué empresas, no medianas, sino qué empresas de la industria tienen una competitividad internacional, tienen un modelo operativo en el cual se van utilizando recursos de distintas partes y se complementan? Y por último, impositivamente trabajan desde plazas tributarias extremadamente competitivas. ¿Cuáles creen que son? Dicen Coca-Cola, KFC, ninguna, tecnologías, Disney. El que mencionó Coca-Cola, KFC y... ¿Cómo? Gracias. Coca-Cola, KFC. El que mencionó esas 2-3 marcas tiene 100% la razón. Las multinacionales del mundo en los últimos 80 años han tenido estas 3 características. Coca-Cola comercialmente compite en varias plazas. Coca-Cola estructuralmente se vende y se compra módulos operativos, que capaz servicios no aplica, pero sí módulos operativos, tanto de personal como de know-how, como de fábricas, como de mantenimiento a nivel internacional. Y en tercer lugar, Coca-Cola tributa en Delaware desde 1918, si uno lee los registros que hace a la SEC. ¿Por qué menciono esto? Porque hay mucho para aprender del hecho de que estas empresas estén capitalizando esta situación hace 85 años. Es la primera vez que las empresas medianas logran esta situación. Pero las empresas grandes, hace 85 años que tienen este elemento. Comercialmente son mucho más agresivas, porque saben que si no, las arrastra la corriente. Si yo ya no estoy delimitado territorialmente a prestar un servicio a 70 cuadras de mi oficina, a 100 cuadras de mi oficina, compito con un montón de proveedores distintos. Entonces, tengo que aprovechar y generar oportunidades de manera proactiva. Segundo, si mis propios colaboradores pueden tomar opciones no delimitadas en 100 cuadras a la redonda, tengo que estar preparado operativamente para poder reemplazar o cubrir una posición de alguien que se va en 3 semanas. Me acuerdo, yo trabajaba en una consultora muy grande que podía cubrir una posición, un objetivo, una responsabilidad de recursos humanos que cualquier persona dentro de la institución se podía hacer operativamente reemplazada en 2 a 3 semanas. No al 100% porque hay una curva de aprendizaje, pero sí una persona nueva llevando adelante los procedimientos en tiempo y forma. Si yo hoy, cuando soy una persona, retrocedo 6 meses, no retrocedo 6 meses, retrocedo 2 años, porque los otros no están pasando por las mismas características que yo. Y en tercer lugar, Coca-Cola, KFC no la conozco, pero por ejemplo John Deere y demás, tributan hace décadas. Price, por ejemplo, su gran modelo impositivo es fundamentalmente la internacionalización hace 80 años. Price impositivamente se volvió Price precisamente por eso. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque sabemos cómo llevar adelante estrategias efectivas para ganar comercialmente y no retroceder, para poder internacionalizarme operativamente y que no me juegue en contra. Y en tercer lugar, que financieramente y impositivamente ser lo más competitivo posible. Y la prueba de esto la van a conocer hoy en las empresas Gacela, que son empresas que no solo han tenido un gran crecimiento o un crecimiento significativo, les ha ido muy bien trabajando con nosotros, por ahora tenemos más de 500 testimonios, más de 100 business case, 2 libros y demás, sino que han tenido crecimientos interanuales de 100, 200 y 300%. Las van a conocer, nosotros las reconocemos, las certificamos y las reconocemos, y durante la agenda van a tener 2 entrevistas a 2 dueños Gacela. Uno de estos es Vipin, que es una multimarca tecnológica, y el otro es Setup, que es un SaaS de logística, ambos con crecimiento interanuales relevantes, interesantes también casos a trabajar en estos 3 elementos que le mencioné. Antes de ir avanzando en la agenda, les quiero comentar una última cosa, porque capaz uno cuando pasa por estos elementos y de repente capaz no le da tanto peso a las palabras, se pierde ciertos conceptos. Esta es una empresa con la que nosotros trabajamos del 2016 al 2023 de Chile. SSL especializado en implementaciones SAP. Ese es su crecimiento de facturación. Ese gráfico uno lo ve y dice, wow, mira el crecimiento que han tenido, qué notable, qué interesante, muy bien por ellos.
Pero ese gráfico dice un montón de cosas más que solamente una curva ascendente. Ese gráfico, si uno lo pone en contraste, en contexto y en comparación, creció y se multiplicó de valor muchísimo más que las 500 empresas más grandes del mundo. Se multiplicó de valor muchísimo más que la Coca-Cola en los últimos 10 años. Las empresas Gacela, las empresas de servicio, tienen una oportunidad única. Y la razón por la cual tenemos este tipo de empresas es, no voy a tirarme abajo, te calculo que algo de mérito tenemos o por algo nos siguen contratando también con el tiempo, pero también porque hay cuestiones macroeconómicas que permiten esto. Las empresas que no dependen de un inventario, que son las que nosotros trabajamos, tecnología y servicios B2B, tienen 5 características muy positivas. La primera es que acceden a mercados internacionales. No están delimitadas por las 100 cuadras a la redonda. 150 cuadras a la redonda. Eso hace que el potencial de mercado sea muy grande. Segundo, son empresas que como no tienen que reinvertir constantemente en inventario, lo que genera es un cash flow positivo pese a estar creciendo. Palabra clave, pese a estar creciendo. Hay un dicho en finanzas muy conocido que dice que el crecimiento se come el efectivo. Pero en servicios no. Eso es fascinante. Por algo, la inmensa mayoría del monto de inversiones de los private equity del mundo van a servicios y no a producto. Rara vez invierten en una fábrica de muebles. ¿Por qué? Porque cada vez que yo saco una línea de producción y vendo, tengo que reinvertir para comprar más materiales para seguir avanzando y siempre es un ciclo que es muy difícil de distribuir a accionistas. La única limitación que hoy en día tenemos en una empresa de servicios es la capacidad de generar nuevos contratos y la capacidad de entrenar gente que los pueda cubrir en tiempo y forma. Son multiconductoras. ¿Qué quiere decir? Que pueden elegir dónde tributar, haciéndolas más recursivas, haciéndolas más inteligentes y haciéndolas más lean también a nivel financiero para poder avanzar más rápido. Y por último, son eficientes en capital. La inmensa mayoría de empresas con las que nosotros hemos trabajado, digo la inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, nunca han levantado inversión antes. No estuvieron ni en Serie A, ni tienen planes para hacerlo. Son empresas que iniciaron, que les va bien, que crecen, pero crecen principalmente a través de referidos. O crecen sin un costo de adquisición claro, no tiene un lifetime value mayor a ese costo de adquisición, no tiene un sistema para proactivamente generar y ganar mercado. Y ahí es donde está la gran oportunidad que lograron capitalizar las empresas Gacela y donde vamos a estar trabajando el día de hoy para mostrarles, contarles y explicarles cuáles son las prácticas más importantes que ustedes pueden incorporar a su empresa para hacerlas crecer. Toda empresa de servicios en su crecimiento tuvo este roadmap, esta montaña. Empezó como generalista, luego se especializó, es decir, tomó una decisión para poder competir y para poder justificar, para poder diferenciarse y para poder justificar un precio más alto que la media, que es la base de poder luego dominar la generación de leads y conversión, el sistema de operación y de fulfillment y por último, los casos de éxito puedan construir una marca y puedan seguir justificando un precio más alto. Toda empresa de servicios con la que hemos trabajado que creció sigue este roadmap. Toda empresa de servicios que vemos que ha crecido sigue esta ropa aún si no trabaja con nosotros. Alguno que otro me va a decir, bueno, pero Sonda en Chile no sigue este roadmap, o Globant en Argentina no sigue este roadmap, o Delenio en México no sigue este roadmap. Sí lo sigue. Lo que pasa es que son empresas tan grandes que en realidad no son una montaña, sino que son la cordillera de los Andes con muchísimas montañas dentro. Por eso compran otras empresas o compran otras montañas para seguir integrándolas a su sistema. Pero servicios siempre siguió estos mismos principios. Principios que vamos a ver a nivel general durante el evento, pero a nivel particular, si quieren conocer en detalle un assessment de cómo hacerlo en su empresa o en qué condiciones está su empresa y no tanto la generalidad, lo que les recomiendo en los próximos 30-40 segundos antes de ir ya pasando a la siguiente sesión es agendar un espacio con un consultor de Archo. Va a hacer un assessment, le va a mostrar dónde están, dónde podrían estar y de esta manera van a salir con una foto más clara de cuál es el potencial de internacionalización y qué riesgos subyacentes puede haber antes de una internacionalización. Les dejo un segundito ahí en pantalla para que se puedan ir anotando y nos vamos a ir preparando para la próxima sesión. Estos elementos, anótenlos, que es una buena recomendación que una vez me dijeron. Anótenlos para poder hablarlos con el consultor o con la consultora. Si hubo algo que ustedes sacaron, si quedó alguna pregunta, alguna duda,
Si creen capaz que no aplica o que sí aplica a su empresa, anótenlos y es la primera pregunta con la que puedan empezar la charla, que no tiene ningún costo en la realidad, para poder agendarse. Con esto entonces los dejo con Julieta de nuevo. Muchas gracias por estar activos, participando, y los voy a ir leyendo en el chat. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Nuevamente, van a ver que yo voy a ir y volver. Mi idea es liderar e ir acompañándolos por todo este evento para que le puedan sacar el mayor jugo, para que puedan aprovecharlo y particularmente para que podamos resolverlo de manera particular. Bien, ahora sí. Entendimos hace unos minutos con Andrés que la pregunta no es cuándo me internacionalizo o si tengo que iniciar una internacionalización, sino que es si le estoy sacando provecho o si me está afectando esa internacionalización que está ocurriendo. La decisión que tenemos que tomar hoy es si me adapto o me quedo en el camino de esa internacionalización porque ya está ocurriendo. Ahora, entendimos que somos una empresa internacional, que tenemos una empresa internacional, por más de que no vendamos en otros mercados, y nos tenemos que adaptar para seguir creciendo. Entonces, ahí viene la pregunta que lo que yo quiero empezar a hacer es bajárselos un poquito a lo particular para que después lo podamos revisar en la sesión individual. Recuerden, entren al QR, agenden la sesión, ahí les está mandando el link también por el chat. Aprovechen este espacio. Si creen que no tienen 1 hora, 2 horas para dedicarle al crecimiento estratégico de su negocio, piensen en qué lo están dedicando. Piensen en toda su semana, si hay tareas operativas de 1 hora que podrían haber delegado si tuviesen un sistema de delegación efectiva y que podrían estar dedicándole a decidir los números, a saber cuáles son las métricas importantes que tienen que revisar, cómo se crean y agenden la sesión individual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vendo en otro mercado si no conozco a nadie? ¿Por dónde empiezo a vender en otro país? Vamos ahora a entrar un poco en mi mundo, que van a ver que el diseño y la creatividad para las presentaciones no es lo mío, así que enfóquense en lo importante, que es lo que tengo para decirles. Yo sé que hay gente que la formalidad, la seriedad, le genera mucha certidumbre. Yo no soy ni muy formal ni muy seria, así que no se pierdan en los detalles, en si muevo mucho las manos, sino intenten prestarle atención a lo que digo y en base a eso traten de responderlo en cada uno de sus negocios, a ver si lo están haciendo, si lo tienen que empezar a hacer, si pueden dejar de hacer algo o si tienen que dejar de hacer algo. Bien, vamos a trabajar con esta matriz y los 3 elementos más importantes para adaptar un servicio B2B a un nuevo mercado donde no nos conocen y donde nosotros tampoco entendemos cuáles son las restricciones y qué es lo importante que tenemos que trabajar en ese lugar. Lo primero, y para que les quede y les llame la atención, es no se casen. No hablo de su vida privada. En su vida privada hagan lo que quieran, cásense, divórciense. Me refiero a los embudos de trabajo para el crecimiento. Uno de los errores más graves que cometen los dueños de empresas de servicio a la hora de buscar la internacionalización es poner todo su tiempo, su dinero y sus recursos en un embudo de crecimiento. Puede ser un embudo de marketing, puede ser un embudo de ventas, y cuando eso no funciona, vamos a perder mucho tiempo, dinero, y probablemente si el recurso es humano, cuando no logre los resultados, se va a ir. La clave es la iteración constante. Si yo creo distintos embudos de marketing y los voy midiendo, ¿cómo los mido? Necesito tener los parámetros y los criterios para saber qué es lo que va a funcionar en ese mercado, qué es lo que debería funcionar. Entonces, a medida que yo lo voy midiendo, si funciona, rápidamente lo puedo maximizar y si no funciona, lo puedo eliminar antes de correr el riesgo. ¿A qué me refiero con iteraciones constantes? Lo primero que vamos a tener que definir es a través de qué modelo de expansión vamos a ir o podemos ir a esos distintos mercados. Podemos ir con un modelo de expansión centralizado, que es manteniendo nuestras operaciones físicas en el mercado local y yendo de manera remota a esos nuevos países y trabajándolo tal vez con canales digitales. O lo podemos hacer con un modelo de expansión descentralizado, que es teniendo tal vez una oficina, un country manager, estando nosotros, viajando constantemente. Lo podemos hacer tal vez con una empresa integradora, que es una empresa que ya está validada en ese mercado, que ya tiene estructura y terciariza tal vez parte de sus desarrollos con nosotros. También lo podemos hacer con franquiciados, con distribuidores. Para empresas de servicio no tienen tanto valor, pero existen dentro de los 6 modelos de expansión que se deberían revisar a la hora de buscar una internacionalización.
De nuevo, repito, no se casen. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la particularidad de su mercado, de la industria a la que le venden, del ticket promedio que tiene su servicio. Entonces, tal vez a un mercado o con una industria podemos ir con un modelo de expansión centralizado y a otro necesitamos hacerlo de manera digital o lo podemos hacer de manera remota. ¿Sí? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Indymin. Indymin es una empresa de tecnología que le vende solo a la industria minera. Es absolutamente particular ese nicho y el modelo de expansión que se tiene que implementar en los distintos mercados es muy variable. Trabajamos con WorldSys, que es una empresa de servicio que solo le vende a la industria bancaria. Es absolutamente distinto el modelo de expansión que tiene que implementar. Segundo, definan su patrón de clientes. No empiecen a pensar en problemas del futuro. Muchas veces, cuando empiezan a trabajar con nosotros las empresas y yo les pregunto cuáles son sus objetivos, me dicen vender en otros países, tener clientes en otros mercados. Muchas veces me dicen crecer, lo cual suena hermoso. Este es un chiste que hago recurrente, pero ustedes no me ven ahora completa. Yo mido 1,58 m. Toda mi vida quise crecer. Sin embargo, es un deseo. Si yo no tengo métricas claras para saber si lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de ese objetivo, es imposible que lo alcance. Entonces, definan sus patrones, sus objetivos de manera cuantitativa. ¿Qué quiere decir definir el patrón de clientes? Yo tengo que definirlo con el mercado local. Necesito saber quién toma la decisión de contratarme, por quién pasa la decisión de contratarme, pasa por una gerencia, por un departamento de compras. ¿Cuánto tiempo tardan en tomar la decisión de contratarme? Deberíamos hacerlo para cada uno de mis servicios. Si yo tengo 2 servicios con distintos tickets, necesito saber cuál es el ciclo de venta y de cobro de cada uno de ellos. ¿Por qué toman la decisión de contratarme a mí y no a otra empresa que hace algo similar? Una vez que tenemos alineados los patrones de nuestros clientes, vamos a poder entender por dónde empezar. Porque cuando solo pensamos en voy a buscar al mismo tomador de decisión que me compra en mi mercado local, lo que termina pasando es que si la estructura de las empresas en otros mercados no es la misma, me voy a terminar chocando contra la pared. Y probablemente lo que me pase es que tengo una reunión con alguien y esa persona tal vez tiene que elevarlo o al revés, lo quiere conversar con su equipo y si yo no tengo claro los ciclos por los que tengo que pasar, no pueda hacer un seguimiento proactivo, no pueda agregarle valor a lo largo del proceso comercial. Entonces es indispensable que definan su patrón de cliente antes de iniciar un proceso de internacionalización. Y después, obviamente, ahora voy a ir más en específico con cada una de estas cosas, Y después, obviamente, necesitamos entender qué vamos a vender en otro mercado. No me refiero a crear un servicio nuevo, sino que me refiero a tenerlo claro. Tenemos X cantidad de servicios, vamos a entrar con todos, vamos a elegir un caballito de batalla y con eso vamos a empezar a trabajar para crear una validación y empezar después a vender el resto. Vamos a empezar con un servicio de ticket muy alto y después podemos hacer un downselling o empezamos con un servicio tal vez con un fee más bajo pero recurrente para tener una facturación rápida y después seguir creciendo. Son las estrategias que tienen que empezar a definir porque si no, lo que les va a pasar es que van a iniciar, van a empezar a buscar clientes en otros mercados, tal vez consiguen uno, pero no se van a convertir en la empresa internacional sostenible que tienen que lograr. ¿Sí? Ahora vamos a ir con mi segunda parte de diseño espectacular. Yo sé que sé que hay muchos dueños y dueñas de agencias de diseño. No se abrumen, no pasa nada. Este es el dominó de la adaptabilidad. Necesitamos trabajar 5 puntos claves para poder lograr los resultados si no nos conocen, si no sabemos cómo iniciar, si no tenemos mucha idea de cómo empezar a trabajarlo. Lo primero que hay que hacer es identificar el umbral de acción de nuestro buyer persona. ¿Se acuerdan que yo les dije definir el patrón de cliente? Necesitamos entender cuánta certidumbre hay que generarle a los distintos tomadores de decisión para que nos compren. La mayoría, como dijo Andrés antes, la mayoría de las empresas que trabajaron y que trabajan con nosotros son empresas que crecen, que les va bien, pero lo hacen a través de referidos, lo cual está buenísimo, habla excelente de lo que hacen. Ahora es imposible saber si mañana me van a entrar 100 o 0 referidos. Y si yo no sé eso, es imposible saber si me van a entrar 100 o $0. Por eso es indispensable empezar a implementar canales proactivos
y entender cuál es el umbral de acción de los tomadores de decisión. ¿Cómo desciframos el umbral de acción? Tenemos que generar certidumbre en nuestra empresa, en nuestro servicio y en nosotros como profesionales. Cuando viene un referido, ya sabe que lo que nosotros hacemos funciona, ya sabe que lo que nosotros hacemos funciona para ellos y ya sabe que existimos, que somos profesionales porque por algo nos recomendaron. Cuando nosotros salimos a buscar de manera proactiva potenciales clientes, si no generamos esa certidumbre a lo largo del proceso comercial, probablemente las respuestas, a ver si a alguno le suena conocida, es: está buenísimo lo que hacen, más adelante los contacto, muchísimas gracias, lo comparto con el equipo y nunca más nos contestan. Digo, hay distintas objeciones que van surgiendo porque no logramos generar certidumbre, no logramos encontrar el umbral de acción de estos tomadores de decisión. Cuando viene un referido, el umbral de acción va a ser mucho más bajo, justamente porque tienen la certidumbre generada antes de conocernos. Cuando salimos a buscar de manera proactiva a un potencial cliente, el umbral de acción, si lo ponemos del 1 al 10, va a ser mucho más alto. Entonces yo tengo que crear un sistema de validación mucho más robusto, que va a tener que tener más características. Ahora las vamos a revisar y vamos a ver cómo las podemos crear. ¿Cómo generamos certidumbre en la empresa? ¿O qué tenemos que trabajar para generar certidumbre en la empresa? Necesitamos trabajar, por ejemplo, testimonios. La cantidad de años que tiene nuestra empresa, la cantidad de clientes que tiene nuestra empresa. Si ven en nuestra página web, hoy nosotros tenemos creo que alrededor de 500 videos de testimonio. Sin embargo, cuando empezamos, teníamos 0, porque es muy fácil desde este lugar revisar y entender cuántos testimonios tenemos y los business case y los casos, como dijo Andrés. Pero cuando nosotros empezamos teníamos 0. Entonces lo que yo quiero que hagan ustedes hoy y que agenden la sesión individual para entender cómo resolverlo es que empiecen a direccionar sus servicios a la generación de testimonios. ¿Cómo piden un testimonio? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Cuál es el momento específico para pedirle un testimonio a un cliente? ¿En qué momento de su experiencia tengo que ir a hacerle esa pregunta? Hay testimonios cortos, largos, formales, modo entrevista, pueden ser citas. Si tenemos NDAs, hay muchas empresas que no quieren que las nombremos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo trabajamos? Certidumbre en el vehículo. El vehículo es el servicio. ¿Cómo le muestro yo a la persona que está enfrente que soy la única opción para llevarlo del punto A al punto B? Acá hay una analogía que a mí me parece muy clara, que es que si yo tengo que ir de acá a 100 metros, 200 metros, yo puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en carro o en auto, puedo ir en monopatín, puedo ir en moto. Digo, hay un montón de vehículos que yo puedo utilizar para llegar de acá a 200 metros. Ahora, si yo tengo que ir de acá a 11.000 kilómetros, la única opción que se me viene a la cabeza es un avión. Y si soy muy rebuscado y quiero complejizarla, puedo decir un barco, pero es muy caro y no existe. Entonces, la única opción que se me viene a la cabeza es el avión. ¿Cómo hago yo para que mi servicio se convierta en ese avión? La situación inicial, que es donde está hoy ese potencial cliente que no me conoce, tiene que estar lo más lejos posible de la situación final. Y ahí es cuando me van a dejar de comparar por precio. ¿Por qué? Porque mi servicio va a ser el único vehículo para llevarlo del punto inicial al punto final. Eso lo tenemos que trabajar con las certidumbres y además con la generación de urgencia. ¿Por qué? Justamente, volviendo al barco, si a mí me dicen que tengo todo el tiempo del mundo, tal vez lo pienso. De nuevo, estamos hablando de un ejemplo hipotético, ¿no? Pero si yo tengo todo el tiempo del mundo, tal vez lo pienso. Pero si tengo que llegar en 2 días a 11.000 kilómetros, de nuevo, la única opción que tengo para transportarme del punto A al punto B es un avión. Por eso es necesario generar certidumbre y además urgencia. ¿Sí? ¿Por qué lo debería hacer ahora y no lo puedo hacer mañana? ¿Por qué tiene que ocurrir hoy y no tiene que ocurrir mañana? Y obviamente, certidumbre en el profesional. Seamos nosotros los que estamos vendiendo hoy, sea un equipo comercial. ¿Cómo trabajamos eso? Tiene que existir un sistema de conversión efectivo. Yo no puedo salir a vender un mercado si no hay un sistema de ventas que pueda medir y que pueda controlar. Por más de que estemos vendiendo nosotros solos. No crean cuando yo hablo de sistemas que me refiero a
un equipo, una estructura gigante. No. Si yo vendo sola, necesito medir lo general y lo particular. Lo general es lo más sencillo. Si yo tengo 10 reuniones de venta por mes, voy a decir un número fácil, 10 reuniones de venta por mes y 2 se convierten en clientes, tengo un 20% de conversión. Ahora, ¿qué está pasando con el otro 80% que no me compra? Si yo lo único que mido es lo general, las conclusiones que voy a sacar son generales. Por ejemplo, hace unos años estábamos trabajando con Hernán, que es el dueño de Alianza, que es una agencia chilena que le vende solo a la industria médica, ¿sí? Le vende solo a consultorios y clínicas, o a la industria de salud, mejor dicho. Hernán estaba trabajando, o estaba intentando entrar al mercado colombiano. Cuando empezamos a trabajar juntos me dice, Julieta, estoy quedando afuera del mercado colombiano porque no me conocen y mi precio es caro. Así que voy a bajar el ticket. Estaba tomando la decisión de bajar el precio de su servicio. A lo cual yo le respondí, antes de tomar esa decisión, decime en qué fase de tu proceso comercial se están quedando en el camino los prospectos. A lo cual obviamente me respondió, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no lo medía. Y le digo, bueno, entonces vamos un paso hacia atrás. ¿Cuáles son las fases de tu proceso comercial? A lo cual me volvió a responder, no tengo idea, porque venía de vender por referidos, venía de cómo lograr ciertos resultados, pero no tenía un sistema de conversión efectivo y medible. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era entender la lógica y la dinámica de su proceso comercial. ¿Qué hicimos? ¿Y qué les recomiendo que hagan hoy? No mañana, pasado, el año que viene, hoy. Entiendan los clientes que sí les compraron por cuántas reuniones pasaron o cuántas fases del proceso comercial tienen. En el ejemplo de Alianza, la mayoría de los clientes que le habían comprado pasaban por 4 reuniones. La primera era una reunión de discovery o relevamiento de información. La segunda, una reunión de presentación de propuesta. La tercera, de renegociación y alcance de proyecto. Y la cuarta, la reunión de cierre y pre-onboarding. La mayoría pasaban por esas 4 reuniones. Una vez que tenemos claro nuestro ciclo de ventas, tenemos que entender los que no nos compran cuando se quedan en el camino. Y ahí entra la parte más divertida, que es, bueno, hacer un análisis dentro de las generalidades de los prospectos, qué me dejaron de contestar, qué me dijeron que estaba buenísimo pero el año que viene, qué, etcétera, etcétera. Podemos poner un montón de objeciones, que ahora vamos a revisar, y entender después de qué reunión se quedó la mayoría en el camino. ¿Cuándo lo hicimos con Alianza? La mayoría de los prospectos que no le compraron se quedaron en el camino después de la primera reunión en el mercado colombiano. Después de una llamada, en la cual, para sorpresa de nadie, Hernán nunca, jamás, se me fue ahí, Hernán, me enojé y se me fue el clic. Hernán nunca, jamás daba el precio. Ni siquiera daba un rango de precios, porque como era tan específico el nicho, como era tan particular la industria, lo que tenía que resolver era armar un presupuesto y presentarlo en la segunda reunión. Nunca daba un precio. ¿Qué es lo que le estaba pasando? No estaba generando certidumbre. Él en esa primera reunión no lograba validarse. ¿Por qué? Porque al perfil colombiano le cuesta contratar servicios de otros mercados. ¿Por qué? Porque tiene muy buen servicio tecnológico dentro de ese país. Entonces, la validación y el sistema de validación que necesitamos crear para entrar a ese mercado viniendo de otros países es mucho más robusto. Entonces, no tenía nada que ver con bajar el precio y perder rentabilidad, sino generar certidumbre profesional. ¿Sí? Y obviamente necesitamos trabajar el manejo de objeciones, que las vengo mencionando desde que empecé. Y acá les voy a dar, no me voy a extender tanto en esto, porque ahora ya en un ratito viene Facu, ahí lo vamos a buscar para la primera entrevista, para que puedan conocer y le podamos entregar el premio Gacela. Lo que quiero es dejarles como una línea muy clara para que la empiecen a probar. ¿Podemos construir un documento de manejo de objeciones? Claro que sí, cuáles son las más comunes que recibimos, por qué las recibimos, qué es lo que nos dicen y cómo trabajarlas. Pero la recomendación más importante que yo les puedo dar hoy es adelántense a las objeciones. La gran ventaja que tienen los que venden en mercados que no conocen es que se las dicen antes. No es lo mismo terminar una reunión de ventas con un prospecto preguntándome o diciéndome que el servicio o que le parece caro o que no nos conoce o cualquiera de las objeciones, que si yo te menciono antes,
por ejemplo, yo sé que mi servicio es caro. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Yo sé que vos no entendés lo que yo hago, por esto, esto y esto. La objeción que sea, adelántense y no le dejen el lugar a que las empiecen a preguntar. Es como un tip muy directo para que las puedan revisar, ¿sí? Bien, ahora, como ven ahí, les puse cada uno de los puntos que necesitan resolver y que tienen que trabajar y cómo pueden empezar a entenderlo para lograr los resultados. Bien, voy a poner ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que vayan haciendo preguntas, quiero que vayan escribiendo dudas en el chat. Vamos a poner un videíto de 1 minuto para poder armar las sillas, poner el ciclo de entrevistas y volvemos con Facundo. Aprovechen este espacio para, yo les voy a poner agendar, perdón, lo voy a hacer así. Me están diciendo de atrás, están todos como me miran como no, lo vamos a hacer de manera más profesional. Ya lo hice. Les voy a poner la presentación para que aprovechen este minuto mientras nos acomodamos acá para agendar la sesión individual. Aprovechen este espacio para realmente enfocarse en la estrategia de crecimiento. 1 minutito y volvemos. Bien, volvemos. Estamos ahora, nos ven en más modo living, más relajación, para conversar un poco con Facundo Aguirre. Bienvenido, Facu. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, por favor, Juli, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y un placer poder compartir con los que están del otro lado de la pantalla. Así que, bueno, nada, gracias. Bien, para hacer una breve introducción, nosotros hoy estamos haciendo el evento desde Buenos Aires. Entonces, lo que hicimos fue pedirle a Facu, él vive en Córdoba, en otra provincia de Argentina, y le pedimos que venga y que nos acompañe, así que es un gran lujo tenerte acá. Facu es el fundador y CEO de Vipin. Contanos un poquito sobre la empresa, contanos un poquito también sobre estos crecimientos en los últimos años, y después yo te voy a hacer algunas preguntas y conversamos un poco más. Dale, bueno, mira, Vipin es una empresa de servicios en tecnología que tiene como objetivo el poder, a partir del enfoque tecnológico y las soluciones de tecnologías, ir dando respuesta a estas necesidades que tienen los distintos clientes o distintos leads que vamos teniendo dentro de la empresa, e ir acompañándolos, digamos, en un crecimiento de ir resolviéndole problemas a partir del uso de la tecnología, ¿no? Básicamente eso. Actualmente es una empresa que tiene varias unidades de negocio. Crecimos inicialmente como una software factory, hoy ya mutamos hace 6 años que la venimos mutando, digamos, a la compañía. Hoy tiene, digamos, varias unidades de negocio, como te comentaba, algunas más orientadas a empresas multinacionales, otras más orientadas a empresas más pyme o más chicas, digamos. Vipin es una empresa que hoy en día tiene colaboradores acá en Argentina, tiene colaboradores en México, en Perú, en Colombia, tiene colaboradores en España también, que hemos ido, digamos, creciendo en estos 6 años. Es una empresa que está normalizada, que tiene sus políticas y procesos, está bajo auditoría constante de normas de calidad internacionales ISO. Es una empresa, digamos, que ya tiene un background de crecimiento grande, está toda muy estructurada, tiene sus distintas áreas, tiene una estructura también de control presupuestario, tiene áreas de recursos humanos. Se ha ido creciendo. Y me acuerdo cuando yo era solito, digamos, y estaba con una tablet abajo del brazo, ¿no? Pero ahí viene, no te quería interrumpir, pero se me vino como un flashback, sí. Eso es Vipin hoy. Hoy es Vipin eso. Sí. Eso sos vos como el dueño de Vipin hoy. Sí. Poneros una imagen de lo que era Vipin y quién era Facundo cuando te tuve que hacer como un año de seguimiento para que tomes la decisión de contratarnos. Yo había salido de mi empleo de relación de dependencia de hace unos 10 años en una empresa multinacional. Yo era muy de la tecnología, de la producción del software, pero nunca había incursionado en comercializarlo, ni, digamos, montar una estructura de empresa, ni nada por el estilo. En un momento, digamos, hicimos una especie que hicimos hacer de lanzamiento de la empresa acá en Buenos Aires,
el cual siempre me acuerdo que no funcionó, fue muy gracioso, digamos, tengo fotos de eso. Y ese mismo tiempo que yo estaba en Buenos Aires, justo me cayó un mail de Andrés, ¿no? Contándome esto de proponerme una expansión, una internacionalización. Yo la verdad que un poco dije, bueno, no sé, la verdad que de qué se trata esto, no tengo mucha idea, era yo solo, estaba empezando, digo, me parece que no cuadra en el estadio en el que estoy con la realidad que me están ofreciendo, ¿no? Entonces fui muy como así para ver de qué se trataba. Esa es la realidad y bueno, ahí me encontré con vos, Juli, que en ese caso, en ese momento me contaste toda la experiencia de lo que era, cómo era el servicio y siempre, digamos, tratando, digamos, de entender mi situación primero, entender el estadio en el que estaba y hacia dónde me podía potenciar, digamos, con estos programas de internacionalización que la verdad que son espectaculares. Un año estuvimos, ¿no? Más o menos. Sí. Un año. Contanos qué estructura tenía ese equipo, qué tamaño, qué servicios, porque lo que me pasa es que yo te escucho hoy y conozco todo el proceso. Claro. Pero me imagino a alguien que tal vez hoy está en la situación tuya de ese momento y claro, y te escucha a vos y dice, no, obvio que él va a trabajar la internacionalización. Si mira toda la estructura que tiene. Sí, acaba de ir a cerrar su cliente a Arabia Saudita. Sí, sí. Bueno, eso es hoy. Contanos en ese momento cuando empezaste. En ese momento era yo y éramos 2 chicos más. Bien, 3 Éramos personas. 3 en la empresa. Tenía un contrato chiquitito, me acuerdo que para mí era un mundo, porque era como mi primer contrato comercial, era un montón. Y bueno, y encima en ese tiempo también estaba la pandemia, ¿te acordás que fue? Totalmente. 2019, 2020. 2020. Y nada, me acuerdo que yo, en ese momento éramos 3, yo no sabía bien para dónde, proceso no entendía mucho, de comercialización tampoco, esto de procedimentar la venta. Me acuerdo que me hablaste de un pato que se ponía a funcionar en ese momento. Pero bueno, nada, esas herramientas. Esas herramientas haciéndome entender un poco cómo funcionaba y la verdad que me costó un montón entender, digamos, lo que me querías, no vender, sino visionar, ¿no? Eso creo que fue algo que maduró, un año demoramos hasta que maduró, hasta que yo entré a trabajar con ustedes fuertemente y siempre era yo, digamos, o sea, no podía desarrollar equipo, éramos 3, seguíamos trabajando 3, entonces dije, llegó un momento de la pandemia que me empezó, digamos, como a presionar el tema de la caja, me empecé a sentir como asfixiado, no sabía por dónde ir y dije, bueno, voy a agarrar a Juli y le digo, mira, tengo esta situación, creo que ahí te escribí un WhatsApp, me parece, en ese momento. Y bueno, y tomé la decisión, digamos, de decir, bueno, che, mira, no sé para dónde ir, no sé cómo planificar, sí sé cómo operar o cómo producir software, pero la verdad es que no sé cómo manejar una empresa. No la tengo clara, más o menos entiendo algo, yo estudié ingeniería de sistema, todo, o sea, pero la realidad es que nadie me enseñó. Y a partir de ahí, nos pusimos a trabajar en conjunto, empezamos a procedimentar los procesos de venta, entender cómo era un funnel de venta. Yo mismo empecé a ejecutarlo, porque yo los ejecutaba, hacía las reuniones, era todo un multitasking, pero la realidad es que eso me sirvió a mí para entender y comprender lo que era montar un proceso comercial. Y creo que eso fue fundamental para después poder armar un equipo de venta. Y fue lo que también me impulsó a desarrollar equipos con el mismo concepto de decir, che, es necesario con esta misma metodología montar el resto de equipos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el programa no solamente lo hice una vez, sino que lo hice 2 veces. Creo que eso fue algo que terminó y dije, no quiero que se termine, y compré otra vez el programa. Y bueno, y ahí estamos hace rato trabajando juntos. ¿Cuál crees que fue el momento dentro de tu internacionalización y el crecimiento de Vipin que más te costó cambiar tu mentalidad o que más te costó decidir hacia dónde ir? Ok. Mira, creo que si lo pienso, digamos, creo que fue el decir, bueno, voy a abrir, digamos, con gente y de manera local, sin tener muchos contratos,
la unidad de negocio relacionada con la Unión Europea. Ok. Todo lo que tenga que ver porque comercializar lo virtual se podía, habíamos prospectado, pero no es el mismo resultado. Y eso es como que dije, pucha, había que hacer una inversión grande, digamos, sobre todo por contratar gente y que esto que el otro, y como que me dio un poquito de cosita, digamos, ¿no? Pero bueno, por suerte resultó muy bien y en menos de un año pudimos lograr contratos de más de 500.000 euros, digamos. Eso fue un golazo, digamos. Excelente. Pero bueno, costó la decisión, digamos. Bien. ¿Y tuviste algún momento o cuál fue el desafío? Hace un ratito de algo de esto hablábamos. ¿Cuál fue el desafío más grande que te encontraste con el equipo dentro de este crecimiento? ¿No? Porque es algo que nos genera mucha incertidumbre cuando tenemos nuestras empresas de servicio, decir, bueno, voy a crecer, ya no va a depender de mí, ya necesito empezar a soltar. ¿Cuál fue el desafío más grande que te encontraste con el equipo y cómo lo resolviste o lo resolvés? Mira, creo que una de las cosas más necesarias para los owners es poder delegar, pero sin perder como la visión de negocio. Porque los owners somos un pulpo, digamos, básicamente. Necesitamos hacer de todo, porque a veces si no lo hacemos como queremos, es como que no hay resultado. Y ese es un mito, es una gran mentira que nos creemos los owners. No es que no se va a ejecutar como nosotros queremos. El problema radica en que no estamos entrenados, o no nos entrenaron, porque lógicamente nadie nace sabiendo, para ser owners. Y el ser owners tiene como desafío, más allá de hacer crecer un negocio, también hacer crecer los equipos de trabajo. Y eso como que nos interpela en el aspecto de decir, bueno, tengo que delegar, tengo que aprender a delegar. Tengo que aprender a que el delegar no sea, no es mi responsabilidad. Tengo que aprender, digamos, a coordinar agendas de seguimiento, a cómo hago el seguimiento yo interno al equipo. ¿Cuándo es seguimiento y no volverlos locos, ¿no? Porque una cosa es... No micromanagement. Claro, el micromanagement no. Entonces buscar ese equilibrio creo que fue uno de los grandes desafíos, el de delegar, hacer que el otro crezca, pero la realidad es que cuando vos ves el camino, y no digo que esté finiquitado en VPIN, creo que es un proceso continuo de mejora, pero hoy en día la empresa, si yo no estoy, funciona igual, ¿sí? Y creo que eso es un gran trabajo que uno hace todos los días, digamos, inculcando también una forma de trabajar, digamos, ¿no? Es muy importante trabajar con los equipos gerenciales o de dirección o de gestión, porque al final y al cabo, como dueño, cuando creces, porque entiendo que a los dueños les gusta crecer, nos gusta crecer, no vas a poder con todo. No hay forma. Si vos querés crecer, tenés que armar equipos, tenés que delegar tareas y tenés que aprender a controlar sin hacer micromanagement. Es un montón de variables y tenés que buscar el equilibrio justo en el que vos te sientas también cómodo con eso. Bien, el otro día estaba teniendo una reunión con el dueño de una empresa de tecnología y me decía, Julieta, todo lo que me estás diciendo me suena muy bien, pero lo veo muy lejos. Como yo ahora necesito 2, 3 leads validados por semana, yo con eso estoy bien. Necesito que me sienten con las personas correctas y yo estoy bien. ¿Qué le dirías a esa persona? No, que es un... A ver, yo también pasé por eso, ¿eh? Es como, ¿viste? Cuando vas a un grupo de autoayuda y decís, yo también pasé por esto, ¿no? Siguen siendo estas mentiras que nos autogeneramos. No sirve, a la larga no sirve. Es algo como, tengo esto esporádico y mañana veo. Y eso no es la mentalidad de un owner de expansión. Eso es, digamos, estar en un status quo bueno, digamos, pero que no te va a llevar a una internacionalización de tu negocio, ni que va a hacer, digamos, que vos crezcas exponencialmente. Si vos querés crecer exponencialmente, tenés que trabajar en procedimientos, en formas metodológicas de hacer una máquina de producción de leads, hacer una máquina de producción de ventas o de cierres, tener claro cuáles son tus objetivos de venta, poder medirlos, hacer que tu equipo entienda esos objetivos y ayudarlos para que lo logren. Buscar 3 leads para cumplir un Q o un año no tiene mucho sentido. ¿Vos sabés hoy más o menos cuántas reuniones de ventas se tienen por mes en tu equipo?
Tendría que ver el tablero de seguimiento, pero Bien. porque eso ya está todo como medio procedimentado. Excelente. Pero la realidad, digamos, es que nosotros de las reuniones que tenemos, que serán unas, no sé, tampoco son muchas por el tipo de servicio. Total. Pero debemos tener unas 15, 20 por mes. Ahora, creo que lo que cambia el punto, o lo que hemos tratado de trabajar, es en la efectividad del cierre. Y creo que no hay que tener 50.000 reuniones, o quizás para un negocio sí, pero para otro tipo de negocio es necesario quizás la efectividad. No solo es la cantidad, sino también la calidad, como quien dice, ¿no? El dicho. Totalmente. Y nosotros hemos logrado una efectividad de mayor de un 50-60%, digamos. Entonces, hoy en día no nos preocupamos por las ventas, nos preocupamos más por la experiencia que tiene un lead en el proceso comercial, cómo nos ve que lo encaramos, cómo le transmitimos seguridad al momento de la venta, de que lo que está comprando es lo que realmente necesita, y tratamos de que sea realmente una experiencia, que no sea solamente me vendieron software, ¿no? Qué importante lo que decís, porque es tener criterios, ¿no? Tener parámetros. Porque si a mí vienen y me dicen, yo te voy a generar 100 reuniones por mes, eso para mi tipo de negocio, para mi ticket, está bien, está mal, me sirve. Es totalmente particular para cada servicio, para cada industria, Sí, totalmente. para cada mercado. Y por eso Total. siempre está bueno recalcar, y voy a aprovechar esta oportunidad también para hacerlo, que es indispensable trabajar con empresas que solo trabajen con empresas como la nuestra, ¿no? Porque Claro. te vienen y te dicen, yo trabajo con vos y después trabajo con una empresa que vende vasos. Claro. Bueno, ¿cuáles son los criterios que tiene que tener una empresa de desarrollo de tecnología, una empresa tecnológica? ¿Y cuáles son los criterios que tiene que tener una agencia de marketing? Totalmente. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Así que me parece como una visión importantísima. Hoy en día, digamos, hay mucho, sin menospreciar a nadie, digamos, pero está mucho esta tendencia de decir, bueno, la cosa simple, ¿no? Esto de simplificar el proceso de venta, o el simplificar el conseguir leads, o el simplificar, no sé, o querer, no sé, con 100 reuniones cerrar el contrato de los $100.000. La realidad es que, al menos en mi experiencia, y voy a hablar por la experiencia que me toca, la única forma de lograr contratos de 100.000, de 500.000, o no sé, o lo que sea, el monto que yo espere, radica directamente proporcional en el orden, en la estrategia, en la manera en que yo hago que realmente mi negocio muestre eso. Si no, van a ser ventas superficiales que van a durar 3-4 meses, se va a caer, no voy a poder subir el ticket si yo quiero subirlo. ¿Cómo hago que mi precio de venta sea, que no me elijan por precio, que no sea, digamos, el valor agregado de mi compañía? Digamos, ¿qué valor agregado le meto al mercado realmente para que me elijan? Esto del bueno, no sé, te siento 100 personas y le vendes un proyecto, a mí, en mi experiencia, no me termina de convencer. Por eso yo creo mucho, y los invito a todos los que están del otro lado, que realmente piensen un poco si es lo que buscan para su negocio. El camino simple del emprendedor no es válido. Esa es la realidad. Emprender conlleva un montón de responsabilidades, y una de ellas es que las cosas no se hacen por sí mismas, y nadie las va a hacer por nosotros más que nosotros mismos. Entonces, a mí, como experiencia, lo que me queda del emprendedurismo es: los caminos fáciles siempre tienen resultados a corto plazo. Totalmente. ¿Qué le dirías al dueño o a la dueña de un negocio, de una empresa de servicio, que dice, no tengo tiempo para hacer esto? Pero no porque soy vago, no tengo tiempo porque tengo un montón de cosas que hacer. Mira, yo aprendí algo en este tiempo, cuando recién arrancaba. Uno como owner vale mucha plata para su empresa, ¿no? Y todos sabemos que al principio emprender es costoso, es doloroso, dedicarle tiempo, es cierto, pero no todas las compañías primero tienen que ser unicornios.
Wow. ¿no? Eso es como que, si ese es el unicornio, ¿por qué no? Porque me pusieron en la mente que el éxito es llegar a los, no sé, hacer la empresa unicornio o a facturar o valer $1.000 millones o lo que sea. Bueno, ese es un error grave de concepto y emprender por ahí es grave porque te vas a frustrar. Primero, punto número 1. Punto número 2, digamos. Emprender es un camino, yo lo diría, mirá lo que voy a decir, artístico. Emprender es lograr o hacer cosas que antes no existían cuando vos no emprendías. Es el arte de lograr lo imposible. Entonces, como cualquier arte, digamos, y como cualquier actividad, demanda tiempo. Ahora, es muy lindo sentarse y decir, che, hoy cambié una realidad de una empresa. Hoy cambié la realidad a través de un servicio que armé o que le di un valor agregado o que otro descansa de forma tranquila porque yo le estoy dando una mano en lo que realmente necesita. Totalmente. Entonces, me parece súper interesante ese concepto de no tengo tiempo. Bueno, ¿qué es lo prioritario y realmente necesario que como owner hagas para que tu negocio escale? No te pongas a hacer cosas que te quitan tiempo y que no te producen resultados. Totalmente. Bien, vamos ahora a hacer algunas preguntitas Meta. de la gente. Les voy a contar cómo va a ser la dinámica. Nosotros tenemos a todo el equipo técnico acá atrás, entonces para yo no estar parándome y leyendo, me van a decir... No, me la van a decir y yo te las repito bueno. en el micrófono y ahí las vamos respondiendo. Ok. Ahí están. ¿Cuánto facturaban en 2019 con esas 3 personas que tenían? ¿Y de qué tamaño es el equipo ahora? ¿Y cuánto es la facturación? Ok. Bien, ¿cuánto facturaban con ese equipo de 3 personas en el 2019? ¿Cuál es la estructura hoy y cuánto facturan hoy? Mirá, la realidad es que me acuerdo el monto en pesos, pero ni me acuerdo cuál era la conversión del dólar. Bueno, perdón, en te ese voy a momento. interrumpir acá. Sí. Es algo fundamental. En muchos mercados, Sí, claro. cuando empezás a medir tu facturación en tu moneda local, te das cuenta que evidentemente si no lo tengo que convertir a dólares es porque no hay mucho. Sí. No quiero mentir, digamos, en ese momento porque tendría que ver los registros, pero siendo 3 personas creo que eran alrededor de unos 250.000 pesos argentinos, porque sé que hay varios de... En ese momento tendrían que buscar el cambio de ese momento. Del 2019. De 2019, ni me lo acuerdo. Y éramos 3. Hoy sí lo tengo los números súper recontra claro. Este año estamos cerrando con un crecimiento en lo que es la parte de ventas, arriba de los 2.5 millones de dólares, con un equipo de 175 personas. Toma. Sí. Y la compra de una compañía en el medio, ¿no? Exacto. Sí. Tuvieron ahí la fusión y la compra de OnePage. Sí. Increíble. Sí. Una pregunta, por lo que entiendo, no validaba todavía su estrategia comercial en Argentina y decidió expandirse. ¿A dónde y por qué? A ver, dice, todavía no validada, ¿no? Sí, no validada. Sí, No sí. puedo hablar, no validabas tu estrategia comercial en tu mercado local y Sí. aún así Sí. decidiste internacionalizarte y buscarla en otros mercados. Totalmente. Y creo que fue una de las decisiones más acertadas que tomé. ¿Por qué? Porque yo no tenía todo el conocimiento como owner de mi negocio de cómo hacerlo de una manera procedimental y clara y medible. Yo cuando empecé los programas de Arch, una de las grandes cosas o virtudes que encontré en estos programas es que podía, digamos, establecer claramente, digamos, un rumbo, pero no solamente establecerlo, tener claridad operativa y tener claridad estratégica en el control del cumplimiento. Hay una matriz muy linda, muy interesante, que también trabajé con el equipo de Arch, que fue, porque una de las preguntas, y tiene mucha razón esta persona, que no tenía ni siquiera validado yo cuál era el valor agregado de mi compañía. Ahora, como yo tampoco sabía cómo hacerlo, tuve que aprender. Y una de las herramientas, más allá de que las fuimos perfeccionando, una de las herramientas iniciales fue este cuadro, digamos, de 4 variantes, ¿no? Que te permite medir, digamos, el valor agregado y cómo incluso la percepción de los clientes te va haciendo que tu valor aumente o disminuzca. Esa herramienta que se da dentro de los programas de Arch
me pareció fundamental como para poder tangibilizar el valor agregado que le daba la compañía. Y que tampoco tiene ninguna restricción si se hace de manera simultánea para el mercado local y el internacional, ¿no? Es como se va trabajando al mismo tiempo, Totalmente. se sistematiza y se replica. Exactamente, y creo que eso es lo más interesante porque nosotros probamos internalizar en un montón de países. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Perú, menos Estados Unidos, creo que le hemos tirado, hemos intentado comercializar en prácticamente todo América Central y Latinoamérica. Ahora, claramente estaba hecho de una manera procedimental, con objetivos, medible, y en base a eso íbamos tomando decisiones. No sé, Puerto Rico no funciona, bueno, nos vamos a tal. Y creo que esa forma, digamos, nos permitió hoy en día sí consolidar mercados. Pero también creo que es una forma de que las mismas compañías se van sintiendo cómodas con distintas culturas. Entonces está buenísimo poder probar y salir rápido si no funciona, que también es algo que da la metodología de Arch Group, y eso me parece fantástico. La iteración constante, ¿no? Lo que había mencionado antes, que es crear embudos, medirlos, tener criterios y saber si hay que maximizar y poner más, Correcto. o hay que iterar, o hay que salir antes de correr riesgos. Correcto, exacto. Bien. Vamos con la última de Arturo. Para una pyme, muchas veces antes de serlo debe parecer un creer. ¿Tuvieron en Gripping un proceso de posicionamiento de la cultura, branding corporativo y prototipado del cliente ideal para convertirlo en herramientas de venta? ¿Vos querés que yo haga toda esa pregunta? No. Lo resume Facu. Ok. Básicamente la pregunta dice si tuvimos todo un proceso, digamos, de onboarding del negocio, donde hubo todo un branding, una determinación del buyer persona, una determinación del market fit, digamos, o el gap que nosotros queríamos atacar y todo eso, y recién ahí arrancamos con el proceso de Arch Group. La respuesta es no. Todo eso se hizo en el mismo tiempo que se iba ejecutando el programa de Arch Group. De hecho, muchas de las cosas estas yo no las conocía. La marca un poco la diseñé yo, inicialmente era horrible. Después cambió mucho, pero era muy feo el logo, los colores y eso. Hoy se mejoró mucho, pero inicialmente no. De hecho, lo fuimos haciendo en conjunto con la consultora que estaba asignada en ese momento a la cuenta. Súper. Bien. Facu, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por tu testimonio también, por estar acá. Para nosotros, como compañía, es muy importante, más allá de que logres los resultados y que crezcas, también que sigas confiando en nosotros. Y por eso también aprovechamos este espacio para que pueda escucharte gente que tal vez no nos conoce o no toma la decisión, porque es un poco ver a alguien que ya lo hizo, le funcionó, y saber que podemos replicar lo que funciona y lograr los resultados más rápidos también, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces me pasa esto, digamos, de que uno cuando está con esta incertidumbre, digamos, de decir, pero lo que me están contando es realmente lo que es. Yo soy bastante descreído en eso, digamos, como dueño de empresa, digamos, que analiza mucho. Pero la realidad, digamos, es que creo que yo hace mucho los tomé los programas de Arch Group y creo que han evolucionado muchísimo en este tiempo. De hecho, si yo tomara uno hoy, seguramente no sería el mismo que en el 2019, 2020, y sería mucho mejor y le sacaría el jugo, digamos. La realidad es que hoy con Arch, digamos, tenemos otro tipo de vínculo e incluso mucho más estratégico, pero si hay algo, digamos, que creo fehacientemente que ustedes logran con este tipo de programas, es hacer que las empresas que tienen muchas ganas de crecer y de expandirse en los mercados internacionales, les dan un medio a través de este tipo de programas para que lo logren en un tiempo relativamente rápido, ¿sí? No digo de un mes ni 2 meses, pero relativamente rápido, de una manera ordenada y que además no les hace perder plata. Y eso creo que no tiene desperdicio ni un valor, digamos. Creo que son excelentes. Excelente, Facu. Muchísimas No, gracias. por favor, al contrario. Bien, vamos entonces ahora a cerrar un minutito para poder seguir avanzando. Van a hacer preguntas. Si tienen más preguntas para Facu, esto lo venía pensando yo, escríbanlas, y los que ya las escribieron las estamos anotando,
porque después les vamos a hacer unos videos a él y las va a ir contestando para poder mandárselas y tener las respuestas necesarias que quieran. De nuevo, aprovechen estos minutos para agendar la sesión. No pierdan esa oportunidad para entender, bueno, si están como Facu, si le falta algo, o tal vez ustedes ya tienen algo que él en ese momento no tenía, que su negocio tal vez no tenía. Así que agenden la sesión, un minutito así nos ordenamos para el siguiente bloque y continuamos. Gracias.
Hola a todos, bueno, un gusto, yo soy Raquel Mosquera, ahí vamos a arrancar con estas últimas partes del Unlock the Expansion Secrets. Me presento, yo soy Raquel Mosquera, soy la gerente general de Arch Group y voy a estar compartiendo con ustedes en este espacio lo que son los secretos y sobre todo los más importantes, los errores que quiero que eviten en su desarrollo, en la planeación de su expansión para el 2026. ¿Listo? Así que vamos a arrancar. Sé que ya han venido trabajando un poco lo que es el mindset, cómo construir la expansión e internacionalización. Quiero compartirles los 6 errores que vimos este año y en años anteriores que hemos trabajado y que repiten mucho empresas en su planeación para que ustedes no lo repitan el próximo año. Y cuando estemos construyendo, digamos, su plan de expansión y su business plan, partan de una estrategia acertada, de un buen cierre que hagamos este año, ojalá, los invito para que lo hagamos en conjunto y podamos trabajarlo. Bien, van a ser 6 errores muy importantes que he visto mucho en empresas y que hemos trabajado, así que vamos con los 6 errores a evitar en 2026. ¿Listo? Ahí voy a arrancar. Bueno, voy a arrancar con el primero directamente. El primero es un error muy común que tienen las empresas, ¿sí? Y los dueños de empresas al trabajar, es que dicen, voy a planear el otro año mejorar en procesos y no voy a enfocarme en ventas y marketing, ¿sí? Eso lo he escuchado un montón. Yo no estoy listo todavía. Es varias frases ahí hay derivadas. No estoy listo. Vamos a mejorar los procesos para luego vender y hacer marketing. Ese es un error muy común porque en verdad los sistemas tienen que funcionar en paralelo. Eso es como decir, voy a enfocarme en respirar mejor y después veo cómo hacer la digestión. El sistema, el cuerpo funciona, si ustedes se dan cuenta, en paralelo todo. Es igual en una empresa, no puedes parar. Porque ahí es donde empiezan normalmente los vaivenes que tienen las empresas de voy, mejoro procesos, pero después la empresa se está incendiando porque no tiene clientes, ¿sí? Porque obviamente no tiene nuevos ingresos. ¿Qué les toca hacer? Todo lo que mejoraron en procesos tienen que salir a despedir gente porque obviamente tienen que pagar tienen que pagar equipos que reclutaron, que mejoraron, pero como no tienen ingresos porque dijeron voy a mejorar procesos y no voy a trabajar en ventas y marketing, o a la inversa, entonces empiezan a despedir gente, luego tienen que salir a empezar a hacer marketing y cuando quieren piensan que en 2 meses, 3 meses van a tener ventas y demás. Empresas de servicios no funciona así, uno construye sistemas y de hecho ahorita en un ratito vamos a traer a Hernán Plano, que es el CEO de Setup. Es un cliente que lleva 3 años con nosotros trabajando en múltiples programas. Es una empresa que de hecho este año está pasando una categoría superior de empresa Gacela y está creciendo, viene creciendo consistentemente. Es una empresa, justamente lo que queremos destacar y mostrar es el crecimiento continuo que tiene él y cómo en paralelo va trabajando en los sistemas. Entonces, si ustedes van a hacer una planeación para el 2026 y hacer un cierre 2025, uno de los mayores errores es pensar que los sistemas se hacen uno a la vez y no en simultáneo. ¿Listo? Acá, obviamente, tienen que pensar y funcionar en simultáneo, tienen que planear y vamos a planear si empiezan a trabajar con nosotros. Uno de los puntos más importantes que trabajamos en enero es, técnicamente ahora en diciembre, trabajamos todo lo que es el cierre. Hoy, de hecho, estuvimos en la mañana trabajando con nuestros clientes, todo lo que es el mindset. Conectamos a nuestro invitado de estado, al business coach ex CEO a nivel global, de una empresa de más de $70 millones para justamente empezar a trabajar lo que es el cierre de año y poder dar inicio en enero al business plan, ¿sí? Eso es lo que siempre vamos a arrancar a trabajar porque es importante para las empresas hacer un buen cierre de año, pero más importante aún en enero, arrancar un business plan. Y si van a arrancar el business plan, tienen que planear cómo van a hacer que funcionen todos los procesos, capaz mientras solucionan algo en particular. Es normal que tengan un problema, es muy normal en una empresa de servicios que está en crecimiento. ¿Qué me pasó A? ¿Qué me pasó B? ¿Qué me pasó C? Eso es un problema a solucionar, se desarrolla una estrategia para eso, en paralelo tienes que pensar y planear los demás sistemas de tu empresa. Así que ese error no lo cometan, es uno de los más comunes y lo que termina pasando es una empresa que decrece, tiene que cerrar, se incendia, tiene que echar un montón de gente y vuelve a empezar la rueda, es decir, despide un montón de gente, luego empieza a buscar ventas, empieza a hacer crecer gente, pero ventas, y lo que había hecho de mejora en procesos tiene que volver a empezarlo y es un círculo infinito que no le permite crecimiento, sino que está en un loop de la rata, le llamo yo, porque es un loop continuo. Bien, segundo error muy frecuente es pensar la frase, es que así lo planeamos, también.
Es un error muy común que veo porque una cosa es la planeación, pero los business plan no están escritos en piedra, deben ser adaptados. Por eso, durante el año vamos a trabajar en lo que son los quarters y deben trabajar en un cierre de quarter, cierre de agenda, cierre de planeación trimestral. Por ejemplo, nosotros con un cliente tenemos que trabajar siempre sí o sí un cierre de quarter. ¿Sí? De hecho, se hace una auditoría de los procesos, se mira qué es lo que está bien y se tiene que entregar un nuevo OKR. ¿Por qué? Porque no están escrito en piedra. Algo que veo muy frecuentemente en empresas que ingresan o empresas que cometen ese error de business plan es que dicen, no, es que planeamos hacer esto y tenemos que meter 50 personas, porque así lo planeamos. Tu empresa no está en esa capacidad, puedes reajustar, para eso están los trimestres. Los trimestres son los que te dan el plan a ejecutar más específico. Eso es una de las cosas más importantes porque ahí es donde vas viendo lo que pasa en verdad en el mercado. Te puede cambiar la situación. Capaz entró un cliente, puede pasar en lo negativo y en lo positivo. Ojo, también pasa que capaz cerraste 2, 3 proyectos muy grandes, entonces tienes que acelerar las cosas que tenías pensado, tienes que reestructurar cuántas personas vas a reclutar, tienes que moverte rápido. La empresa es un ser vivo que se mueve constantemente. Si tú piensas que es algo estático, es un gran error, porque no vas leyendo la empresa, obviamente no vas a desarrollar los indicadores que se necesitan. Cuando no desarrollas los indicadores que se necesitan, no estás viendo las cosas que tienes que estar prestándole atención, que tienes que estar monitoreando y por ende no vas a actuar en consecuencia. ¿Sí? Y ahí es donde hay un gran problema, porque tu cabeza está con un plan estático allá en piedra, mientras que tu empresa va por otra realidad que no funciona, no se llevan de la mano. Por eso, un segundo gran error es pensar que el business plan está escrito en piedra, que así como lo planeamos va a estar. No, tienes que ir leyendo trimestre a trimestre, esa es la mejor medida. Trimestre a trimestre tienes que ir trabajando con la planeación de tu empresa. Acá dice, usen cada quarter para ajustar si se requiere, ajusten cómo van a lograr el objetivo, si tienen que mover más rápido, en otra dirección, más lento. Ese sensing se va teniendo en los cierres mensuales y cierres trimestrales. Tercer gran error, todos están en frases porque es lo que más he escuchado y por eso los extrajimos. Hace 3 meses que estamos intentando esto y no funciona. Hay algo muy importante y es que las personas cometen un gran error. Tienen mucha impaciencia en lo micro y mucha paciencia en lo macro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El día a día es donde te tienes que mover. Lo correcto es hacerlo, ahí se me olvidó, a la inversa. Tú tienes que tener normalmente la gente tiene mucha paciencia en lo micro e impaciencia en lo macro, ¿sí? Esto no va a funcionar, esto no está funcionando. Cuando no va a ver la ejecución del día a día, ¿qué está pasando? No te mueves rápido, no ejecutas, no mueves a tu equipo, no trabajas bien la cantidad que tienes que hacer. Estás muy lento en lo micro, estás tranquilo, dormido, pero la estrategia no funciona. No, en verdad, tu ejecución y tu impaciencia tiene que ser mover en lo micro, pero tienes que entender que las cosas se mejoran con tiempo. De vuelta, ahorita va a venir Hernán Plano y él les va a mostrar, porque es una empresa muy consistente. Amo trabajar con Hernán, pero es uno de los empresarios más consistentes que yo he visto y es una de las virtudes que él tiene, entender esto. Él sabe que de la nada en 2 meses no vas a construir algo, mucho menos cuando tienes capaz 20 años como empresa. Si nunca trabajaste un sistema comercial, esperas que en 2 meses realmente se desarrolle. La verdad que eso no pasa. Tú vas ajustando, mejorando, pero si lo haces bien, con una impaciencia en lo micro, la paciencia en lo macro y entender que tienes un periodo, en un año puedes tener muy buenos resultados. Por eso los proyectos de expansión de nosotros, por ejemplo, son de un año, ¿sí? Pero es irrisorio pensar que en 2 meses o en 3 meses vas a lograr algo. Si piensas eso, hay que recapitular el tercer error. Cuarto error es el objetivo del año que viene es duplicar la facturación y ser gacelas. Gacelas es un concepto muy propio, pero van a entender que el año que viene tienes que pensar, y este es un gran error, porque el business plan es integral, ¿sí? Tú tienes que pensar la empresa como un todo, ¿sí? No solamente fijarte en una partecita, la facturación y todo eso, sino que tienes que pensar la totalidad de su negocio. De vuelta, es muy parecido al primer error, solamente que acá lo que tienen que pensar y entender cuando piensen y planeen el 2026 es que es un todo la empresa. No solo se enfoquen en un eje, ¿sí? Vamos a trabajar solo la facturación y ya está.
tienen que pensarlo de manera abarcativa, pensar en solo la facturación sin entender qué pasa, qué ajustes tienen que tener en los costos, qué replanteamientos tienen que tener en las bases de su negocio. Es algo que cometen muchos errores las empresas. Es más, uno de los, combinado digamos en esta parte, uno de los errores que más he visto es que las empresas hacen las cosas de una forma que nunca se las han planteado. Pregúntense ustedes mismos en este momento cuántos de sus situaciones actuales quieren cambiar y cuántas han replanteado. La mayoría no hace un cierre y no replantea. ¿Tiene sentido estos costos? ¿Tiene sentido trabajar con este mercado? ¿Tiene sentido trabajar con este buyer persona? ¿Quiero cambiar este tipo de clientes? ¿Quiero repensar el tipo de clientes que tengo? ¿Quiero seguir teniendo esta ganancia, esta facturación? La mayoría piensan que así es, así pasa. Es más, la mayoría incluso toman lo que le pasa a las demás empresas de su rubro. Por ejemplo, agencias. Me acuerdo hace mucho tiempo trabajé con una empresa que tenía un margen muy malo. Era una agencia de marketing muy malo. O sea, 9% tenía de margen. Le dije, la verdad es un margen muy malo. ¿Sí? Una empresa de servicios podrías tener al menos un 30% de margen. Me acuerdo mucho porque la chica que llevaba toda la parte de gestión administrativa empezó a entrar como en shock, se puso roja. Es como, eso es imposible. Ninguna agencia de marketing tiene ese margen. Eso no se puede lograr, eso es mentira, eso es Pero entró como en un shock total. Yo le dije, la mayoría de las empresas ni siquiera se plantean en tener un profit y un margen. O sea, ya partimos de ese punto. Te planteaste y en función de ese objetivo, armaste el business plan, definiste cuál va a ser la estructura de costos, definiste cuál va a ser la facturación que tienes que realizar, el costo de adquisición de un cliente, ¿lo replanteaste? No, la chica ahí entró en shock, pero después trabajando juntas, me acuerdo mucho, un WhatsApp que me llegó como a los 2 meses, le había quedado sonando, empezamos a ajustar todo el trabajo y había llegado a un 22% de margen. Y me dijo, es increíble, no pensé que esto se pudiera lograr. Las empresas de servicios son muy rentables. Lo que pasa es que la mayoría de los dueños, y el error más grande que se comete es simplemente pensar que como así empecé, así siguen las cosas, o como lo hace otra agencia, otra empresa, así siguen de servicios. Y la verdad que la realidad es simplemente en los cierres y en las planeaciones replantearse mucho estos puntos. Es como, este es el profit, quiero tener margen, no quiero tener margen. Yo cuando hago, o mi equipo cuando hace, por ejemplo, todo lo que es diagnósticos iniciales, les preguntamos, una de las preguntas claves de diagnóstico es, el año pasado tuvieron distribución de profit, tienen una política de distribución de utilidades. Más o menos el 90%, si no más, si te diría casi que el 95%, no tienen una política de distribución de utilidades como empresa. No han pensado que la empresa, tienen buenos sueldos, ¿sí? Pero ya está. No han tenido distribución nunca, capaz. Y hay empresas que tienen 20 años, 15, 30. Nunca han tenido una distribución de utilidades. Nunca se lo plantearon tampoco, ¿sí? Y bueno, después tienen de esa falta de toma de decisiones y replanteamientos un montón de errores en la ejecución, porque de ahí parte todo, de ahí parte las decisiones de tus costos, de contratación, de venta, de ticket, de facturación. Entonces, por eso tienen que pensar que el business plan es integral. Quinto, el quinto error muy común es, tengo que contratar a alguien más senior para que se haga cargo. La cantidad de veces que he escuchado esta frase, no tiene duda, y es un gran error. No por la contratación per se, sino por creer que por contratar a alguien que tiene más experiencia o más tiempo, en verdad la mayoría traduce tiempo en conocimiento, piensa que van a venir a traerle todo eso, les van a armar el sistema comercial, les va a armar el sistema de marketing. Muchos grandes errores. Primero, no definen qué es realmente lo que necesitan saber y si esa persona aprendió a desarrollar eso. Que tenga más tiempo en ventas, por ejemplo, que es donde más lo he visto, no quiere decir que sepa cómo desarrollar un modelo comercial, cómo desarrollar un modelo de negocio. Simplemente quiere decir que empezó hace más tiempo. Fin. Capaz lleva 20 años vendiendo lo mismo, nunca se ha sentado a armar un business plan, pero por creer que tiene 20 años a nivel comercial, normalmente le dejan, esta persona sabe hacer la ejecución de negocios. No. Tienes que evaluar en las experiencias qué es realmente lo que necesitas contratar y luego ver quién es la persona adecuada para eso. Cuando ustedes miren mi equipo, mucho de mi equipo es joven, ¿sí? Muy joven, y eso es algo que también le asombra mucho a los clientes, por eso son muy jóvenes. Pero uno lo que tiene que ver es qué es lo que necesita de la otra persona y en función de eso desarrollarlo, ¿sí?
puede ser mayor, menor, no importa. Lo que tienes que ver es qué es lo que necesito. No simplemente pensar que el tiempo en el que lleva ejecutando algo me va a dar eso. Por eso es un gran error. Le dejan su estrategia comercial, su estrategia de marketing, operativa y demás a una persona que no tiene la experiencia, y he visto muchas empresas que pagan mucho dinero perdido, ¿sí? O sea, $7,000 he visto salarios de comerciales, ¿no? Porque es que tienen toda esa experiencia, no venden, después no ejecutan un sistema comercial, simplemente endeudaste a la empresa, le metiste un costo muy alto sin un buen retorno. Por eso es un gran error. De vuelta, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con tener a la persona correcta en el puesto correcto y construir el sistema correcto para eso. Mucho de lo que nosotros buscamos desarrollar en una empresa son sistemas. Es decir, de cierta forma piénsenlo como máquinas que uno implementa en la empresa para que funcionen constantemente. Y tienes que tener las personas correctas manejando esos sistemas. Si tu empresa va a depender de una persona, ¿sí?, para hacer algo, después la persona se va o la persona no sabe hacer eso y tienes un gran problema. Y vamos con el último error y con eso vamos a ir abriendo a preguntas y también a traer a nuestro invitado, que es Hernán, para que nos cuente un poco de lo que es la consistencia, la mejora y cómo él fue paulatinamente creciendo en el tiempo y qué recomendaciones les da a todos los que están del otro lado. Último error es, puedo ponerle esto a Juanita. Piénsenlo con cualquiera de su equipo. Alguien piensa que poner A o B o B, ¿para qué contratar? ¿Para qué armar un sistema? Eso se lo puedo poner a Pepita, Juanita, Martita, que la tengo que hacer secretaria, que también es la persona que hace la parte de administración, ella puede hacer esto también. De poder sí, o sea, capaz la capacidad del tiempo le da, ¿sí? Pero un gran error es pensar que una persona puede hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? One mission, one man. Un hombre, un objetivo, una persona, un objetivo. No le pidan demasiadas cosas, no porque no tenga el tiempo o la capacidad, sino porque cuando una persona ya tiene que dividir su capacidad para realizar trabajos normalmente, y eso se los digo con toda la experiencia propia y he visto en clientes, que normalmente lo que tiende a pasar es que hace o uno o lo otro, pero los dos no llegan a ancho, ¿sí? Entonces, piensen que ustedes lo que quieren construir realmente es una empresa que está en el tiempo, que quieren darle consistencia, que quieren mejorar sistemas. Por eso invité a Hernán, porque de los mejores clientes que he visto en ese sentido, y es justamente una misión, una persona, una consistencia en el tiempo. Ustedes quieren construir sistemas que vayan mejorando en el tiempo. Por eso arrancamos en enero a construir los business plan, las revisiones trimestrales, por eso trabajamos con personas correctas en los puestos correctos. Eso es lo que uno realmente quiere y así es como realmente se logra una verdadera expansión de la empresa. Y ahora, con esto, le voy a dar... Bueno, vamos a hacer un corte de 1 minuto mientras acomodamos para poder justamente darle la introducción a Hernán y que pueda comentarnos cómo él logró justamente, y está logrando, porque no es que ya paró, viene logrando consistentemente eso en el tiempo, cómo ha ido mejorando su empresa, haciéndola crecer, es una empresa de tecnología, ¿sí? Y cómo ha ido consistentemente mejorándola. Así que 1 minuto y ya regresamos.
Bien, bienvenidos nuevamente. Volví a aparecer. Yo vieron que me voy, vengo. Los estuve leyendo ahí. Muchas gracias a los que hicieron preguntas, a los que están ahí como un poco escépticos, tratando de decir, no sé, no aprendí. Tranquilos, lo importante es enfocarse en lo importante y no en los detalles, que son los que generalmente nos terminan distrayendo de tomar las decisiones estratégicas de nuestro negocio. Dicho eso, tengo a otro dueño de negocio, Hernán Plano, el dueño de Setup. Bienvenido, Hernán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente de Arch. Sabemos que está bueno, a full el streaming con un montón de gente y bueno, está buenísimo que bueno, podamos transmitir esta experiencia. Sí, de hecho, para los que no saben, hoy durante toda la mañana tuvimos un evento específico para nuestro ecosistema, clientes y exclientes, donde estaba también Hernán participando sobre cómo cerrar el año, cómo planificar el 2026, cuáles son las estrategias que hay que implementar, cómo hay que implementarlas, y le hicimos entrega del premio Gacela por un crecimiento mayor al 100% en los últimos años, y ahí voy a ir entrando. A ver. Hernán, contanos un poco, voy a tratar de llevar un poco distinta esta entrevista a la anterior para poder hacer preguntas tal vez que estuve leyendo por ahí. Contanos un poco sobre Setup, Okay. sobre el crecimiento que vienen teniendo en los últimos años y lo que vos consideres relevante para que te conozcamos tanto a vos como a tu empresa y a tu servicio. Perfecto. Bueno, para presentarme yo, mi nombre es Hernán Plano, soy socio fundador de Setup, empresa que tiene ya 28 años en el mercado. Lo que hacemos es software para logística, software para transporte, logística y gestión de almacenes sería el repertorio completo, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad que, bueno, es destacada la presentación de hoy porque justamente cumplimos un objetivo que realmente, si vos me preguntás hace varios años, no sabía que lo íbamos a cumplir, es que haber facturado $1 millón, ¿sí? $1 millón en el año y cumplimos con ese objetivo casi un mes antes de, no, casi no, más de un mes antes de lo que estaba pensado. Eso, bueno, llevó toda una construcción. Quiero aclarar que no hubo ningún cliente fundamental que pusiera una torta de plata. No hubo una vuelta del mercado que un estado diga todos necesitan tener un software para logística. No fue solo suerte, fue una especie de construcción que se vino haciendo durante un montón de tiempo y un desafío constante a tratar de lograr más cosas. O sea, el hecho de lograr metas te va dando la confianza, la fortaleza y fundamentalmente vas ajustando los sistemas, que es justamente lo que te hace crecer. Y bueno, llegamos a este hermoso desenlace, ¿sí? El desenlace, bueno, justamente que haber facturado $1 millón te pone en otro lugar, te hace reflexionar un montón de cosas, sobre todo cómo sigue esto y qué tenés que hacer, porque obviamente queremos que esto Hay sea que facturar 2. Claro, ahora hay que facturar 2, claro, porque venimos con un crecimiento sostenido. Bueno, yo antes en la presentación anterior había mostrado un PPT. Todo esto se logró prácticamente en 3 años, que fue desde que entramos con Arch en 2021. Veníamos con una facturación de unos $300.000, que después en 2019, que eso cayó por la pandemia, volvimos, nos costó casi un par de años recuperar eso, y después el crecimiento fue vertiginoso. Vertiginoso y constante, que eso es lo que estuvo bueno. Y bueno, la verdad que muy contento por esta etapa. Bien, de nuevo, vayan haciéndole preguntas, si tienen, vayan escribiéndolas. Voy a intentar orientar mis preguntas más al negocio, a cómo fue tu cambio como dueño de empresa de distintos tamaños, con distintas estructuras, así que vamos a ir yendo por ahí. Mi primera pregunta va justamente alineada con ese aspecto que es, ¿qué crees que tuviste que cambiar vos en tu mentalidad de dueño de empresa para lograr lo que lograste hoy? Fue un cambio importante. Primero un cambio casi de generacional. Convengamos que yo tengo casi 58 años, 28 años de experiencia y viene Arch, que Andrés, por ejemplo, tiene 35. Claro. O sea, entonces, el primero fue vencer el ego, como diciendo, sí, che, pero pará, estos pibes que me van a enseñar a mí. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un CRM, hacemos webinars. Sí, yo tenía un CRM, tenía equipo comercial. Lo primero fue un desafío de tratar de entender
que podía lograr un cambio, porque en realidad con todo lo que tenía no estaba pudiendo internacionalizar. O en realidad nosotros teníamos armado un proyecto de internacionalización que era dando charlas en diferentes lugares del mundo, si querés, o de LATAM, y a través de eso conquistar leads. Bueno, la pandemia puso totalmente en cracks nuestro modelo de expansión y de internacionalización. Entonces había que lograr otras cosas. Algo que me dio algo que me daba poca certidumbre, es decir, bueno, ¿y cuánto tardás en hacer una venta? No sé, la verdad que una venta empieza con un lead y en algún momento se termina. Claro, ¿y cuáles son los pasos? Entonces no había pasos para una venta. Sí, obviamente, había que conseguir el lead, tener una reunión y cerrar. Pero no había agenda, no había método, ¿sí? La adquisición de lead se hacía a través de un CRM que teníamos, que sí teníamos CRM, pero eran datos que teníamos de exposiciones, de un tipo que había pasado hacía 4 años en una exposición, o sea que no era ni siquiera una llamada en frío, una llamada en recontra frío, porque capaz que esa persona, no sé, se había muerto de COVID probablemente. Claro. Entonces realmente eso fue un cambio importante. Yo pienso que siempre tuvimos mucha proactividad, siempre trabajamos mucho, o sea que el cambio no vino por ahí. El cambio fue por estar alineados y enfocados en lo que queríamos hacer, ¿sí? Eso fue me parece que lo principal, y lograr un método. Lo que nos faltaba era un método de cómo adquirir lead y un método en el área comercial de cómo transformar esos leads en reuniones y en cierres, ¿sí? Eso fue el gran cambio, y el despegue fue afinar cada vez más ese sistema. Repetición, iteración, Exactamente. prueba y error. Sí, y disciplina. Ok. Porque vos, esto es como una dieta. Vos podés tener la mejor dieta, el mejor plan de entrenamiento, lo podés ubicar en diferentes situaciones, pero si vos no tenés la constancia de todos los días hacer tal cosa, bueno, obviamente que nada de eso va a funcionar. Y después, bueno, digamos que hay también como lo que yo entiendo, llamemos como método o llamemos como una receta de cosas que tenés que hacer, pero la verdad que la constancia y la disciplina es fundamental. Ok. Yendo por ese camino, ¿cuáles son los desafíos que te encontrás a la hora de tratar de bajar toda esa información que recibís vos como dueño y que tenés vos en tu crecimiento a tu equipo? El desafío, bueno, a ver, lo primero que tratamos es de estructurar esa información en un plan, ¿sí? En un plan con objetivos claros. Eso es fundamental, porque si no, es como que no puedes tener una charla con un colaborador y decirle, vos estás trabajando bien o tu performance es mala, ¿sí? Ahora, si vos ya acordaste un objetivo, decís, che, mira, no estás llegando al objetivo, y eso que normalmente se abre como una discusión, esa discusión se zanja como para decir, mira, decime qué es lo que está pasando para ver cómo te ayudo a que puedas llegar a esa performance. No está en discusión si la performance es buena o es mala. Si no llegaste, no llegaste. Si la superaste, estás trabajando bien. Entonces, en primer lugar, tener un plan con objetivos claros. Lo otro es tener reuniones de revisión. Yo de alguna manera contaba que prácticamente con 4 o 5 horas a la semana yo tengo áreas claves que son desarrollo, tengo la parte de I+D, comercialización, marketing y planificación. Y ya cada 15 días una reunión de calidad y administración para ver cómo van los números formales. Pero yo en una reunión por semana tengo por lo menos un mapeo o me interiorizo de cómo va y trato de destrabar lo que haya que destrabar de cada área. Después